Santo, glorifícate de una manera especial. Señor, en esta palabra que vamos a estudiar en esta noche, que sea de grande bendición para nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Señor amado. Trae, Señor, luz a nuestra mente y a cada uno de los hermanos, Señor, Padre eterno, y que podamos comprender la misma, analizarla y sobre todo atesorarla en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Amén. Eso es. Estábamos hablando de la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Amén. Hablamos de que lo sella en la página 18. Página 18. También ahí, la 18. Ok. Estaba ahí, por el medio, la letra B. Estamos hablando de que lo sella, lo ayuda a orar, lo guía a la verdad, le da fuerza para vencer al enemigo y le da la victoria sobre los impulsos de la carne. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda de esto que hablamos? ¿Tienen alguna duda? ¿Se acuerdan de algo? Estábamos hablando de que necesitamos el acercamiento y el bautismo del Espíritu Santo porque Él nos va a ayudar en cuanto a todas estas cosas. Primero, que Él nos sella al aceptar a Cristo, nos pone el sello. Segundo, que nos ayuda a orar y nos guía a nosotros entender la verdad, sobre todo. Y nos da fuerza para vencer en toda situación contra el enemigo, todo aquello que trate contra nuestras vidas. Y les da la victoria sobre los impulsos de la carne. El impulso de la carne, porque este es nuestro mayor enemigo, nosotros. El primer enemigo somos nosotros, la carne que tenemos. ¿Por qué? Porque la carne solo quiere los deseos terrenales, pero el espíritu que está dentro no. Por eso necesitamos fortalecer el espíritu y llenarnos de la presencia del Espíritu y pedirle a Dios, que fue lo que le estábamos hablando, de pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo y que nos bautice con su Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza. Amén. Entonces vamos ahora a la parte C, la 18, donde dice: ¿qué más recibe el creyente del Espíritu Santo? Bien, hablamos del bautismo, ¿verdad? Que Jesús bautiza en el Espíritu Santo a todo aquel que cree y busque en ella esta experiencia, ¿verdad? Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 5. Y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, Mateo 3:11. Si nosotros voy a buscar el libro de los Hechos para leerle esta parte de donde habla del Espíritu Santo y de cómo el Señor pues lo llenó. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando ustedes puedan, ¿verdad? Todos estos libros son buenos comenzar a leer algunos de ellos, pero el libro de los Hechos nos habla de la iglesia del Señor, cómo comenzó la iglesia cristiana, cómo los discípulos comenzaron a llevarla. Pero sobre todo el primer capítulo tiene el título que dice la promesa del Espíritu Santo. Y entonces ya cuando leemos ya del versículo 6 en adelante, dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sucede? El Señor les había dicho que se quedaran en el aposento alto. Amén. Que se quedaran en el aposento alto hasta que fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted lee el capítulo de los Hechos, nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Por eso es que a veces decimos que dice la iglesia que son pentecostales, porque vienen de ahí, de ese día de Pentecostés, en el capítulo 2. Entonces dice que somos pentecostales. En sí, las iglesias son cristianas. ¿Bien? Okay. Pero predican a Cristo.
Exacto, porque seguimos a Cristo y hablamos de Cristo, somos cristianos, no de las iglesias, pero entonces algunos dicen, que tú eres pentecostal, que tú eres bautista, es porque se levantaron diferentes denominaciones en años atrás. O sea, hay que estudiar cómo el Señor se fue glorificando en años atrás para entender de dónde salieron los nombres de las religiones, porque la religión ninguna salva. Tenemos que entender esto. El único que salva es Jesús. Y es Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Él comenzó la iglesia cristiana, porque es de Cristo. Desciende de Cristo, la iglesia cristiana. Y a veces la gente confunde, ¿verdad?, con las religiones, ¿no? Que yo soy de tal religión, pero nosotros somos gente cristiana. Por ejemplo, los otros días yo hablé con un señor que me dijo que quería buscar una iglesia entonces yo decía, yo soy pastor, y me dijo, pues, ¿qué clase de denominación es? Y yo le dije, somos cristianos. Y vamos por lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque si yo le digo, soy pentecostal, pues ya eso trae un conflicto. Si le digo, pues soy de los testigos de Jehová, pues trae otro conflicto. Si digo, soy católico, trae otro conflicto. Y entonces el hombre fue el que comenzó a dividir lo que el Señor comenzó en el libro, ¿verdad?, en el principio, Jesucristo. Pero dicen que todas las Biblias son iguales y eso es negativo. Todas las Biblias no son iguales. Diferentes religiones hicieron una Biblia. Todas las Biblias descienden de la misma palabra, todas. Pero diferentes religiones le añadieron algunas cosas conforme a la religión de ellos. Los mormones, sí, los mormones también son supuestamente cristianos, pero tienen un libro que ellos se dejan reír por ese libro más que por la Biblia. El libro de los mormones. ¿Ves? Y entonces, si usted compara ciertas Biblias, no se van a aparecer en algunos lugares, en algunos versos y algunos capítulos. La Biblia de los católicos pues tiene unos libros históricos que no están en la Biblia cristiana, porque ellos tienen unos libros que son históricos, que no son inspirados por el Espíritu Santo. Estos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios usó hombres, los hombres escribieron, pero Dios los usó bajo su Espíritu Santo, y ellos fueron los que escribieron estos libros que Dios los dirigió. Hay un grupo que los que comenzaron a hacer la Biblia fueron 70 hombres, y ellos le dicen la Septuaginta. Ellos se guardaron en un lugar y comenzaron a orar a Dios, y de todo lo que se había escrito, los pergaminos que se venían escribiendo desde el principio, entonces ellos se oraron a Dios y comenzaron a escribirlo. Y escuela estos libros. ¿Y los testigos de Jehová tienen una Biblia? Tienen una Biblia, pero no es la misma, ¿verdad? No es la misma en algunos textos, y ellos no creen en el Espíritu Santo. Si usted no cree en lo que habla la Biblia del Padre, Hijo y Espíritu Santo, cualquier religión, fíjate lo que estoy diciendo, cualquier religión que quiera sabe, acercarse a usted y hablarle, si no creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, ellos están fuera del orden de la palabra. Por más sabio que parezca. Por más inteligentes que parezcan. Por eso dicen que los testigos de Jehová son malos. No es que son malos. La gente dice que son malos, pero no es que son malos. Es que ellos pues se convirtieron a ese modo de religión, y los que siguen estudiando pues siguen llevando el mismo estudio, ¿ves?, que le enseñaron, pero ellos no creen en el Espíritu Santo. Ellos a veces dicen que el Espíritu Santo ellos tienen una palabra, pero no es como habla la Biblia, lo que ellos dicen. Y entonces ellos tienen esta forma de que si usted puede tomar alcohol,
ellos pueden tomar alcohol. Y dicen que usted puede tomar alcohol hasta que no le haga daño. Pero entonces el alcohol, a la vez que tú te bebes 2 cervezas, un ejemplo, ya tu cuerpo va a estar cambiando porque tu cerebro va a cambiar. Si te bebes unos tragos de vino, tu cerebro va a cambiar. Ellos dicen que todo moderadamente no es malo. Pero entonces cuando vamos a lo que dice la Biblia, que dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Entonces, si usted se bebe 2 cervezas o 3, ya usted está borracho, aunque no se vea que está borracho, porque entonces pensamos que el borracho es el que está arrastrado, que se cae. No, ese es lo que tiene un problema de alcoholismo. ¿Ves? Que es una cosa diferente, que lo que desea es estar así, en esa condición. Igual que el adicto a la droga, pues es adicto al alcohol. Pero la Biblia nos especifica que los que hacen tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Una persona que se quita la vida no va a heredar el reino de los cielos. Por más que oren, por más que recen, no va a heredar, porque la Biblia dice que los homicidas no pueden heredar el reino de Dios, porque usted está quitándose la vida que le dio Dios. Y Dios es el que la da y el que la quita. ¿Ves? El que mata, pues es otro tipo de homicida, pero el que mata, pues va preso, si lo cogen, qué sé yo qué, pero tiene una oportunidad en sentido dado de si se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Pero eso va, no sé, tú sabes, yo no he matado a nadie, pero uno a veces piensa, ¿verdad? Dios lo va a perdonar, pero eso se queda como En la Tanto conciencia. conciencia terrible para toda la vida. para toda la Y vida. más exacto. eso después de que tú decides arrepentirte, de que por lo menos a mí, después de hacer algo tan grave, que Dios te acepte y que yo no podría vivir con eso tampoco. Fue algo Sí, que me pero cambió la mente. eso te va a quedar. Por eso es lo que estoy diciendo. Pero Que a pesar de lo que hiciste, Es que en verdad tiene que ser un arrepentimiento de corazón. sí, exacto, pero el Señor te perdona. Ujú. ¿Entiendes? El Señor te va a perdonar porque Él perdona todo. Fíjate esto, la Biblia establece que Él perdona todo menos que nosotros nos burlemos del Espíritu Santo. Eso es lo único que Dios no perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ustedes que blasfeman contra el... Si ven a alguien que está danzando en el Espíritu, eso no es Dios, o eso, ¿sabes? Están en contra de lo que establece la palabra. Eso es lo único que Dios no perdona, dice la Biblia. Pero si usted se arrepiente, porque Dios ama al pecador, pero si alguno se arrepiente de sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. Él lo que no ama es el pecado. Y el pecado es solamente una cosa, desobedecer. Ese es el pecado. Desobedecemos unas normas establecidas por el Señor más nada. Y entonces, cuando usted desobedece, usted hace, esa desobediencia te lleva a muchas ramificaciones del pecado, que te arrastran para un lado o para otro. Entonces, ahí es que viene a ocurrir, pues que la gente se arrastra en diferentes situaciones de diferentes pecados. Pero nuestra carne es nuestro peor enemigo. Es la que nos acusa. Muchas veces, como tú sabes, la conciencia nos acusa y la carne lo que le gusta es los deseos del mundo. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para que nos dé fuerza, para nosotros poder vencer esos deseos. Sí. Pastor, y ahora que estamos hablando de Pentecostés, Ajá. ¿verdad? Que hablamos de que si el pentecostal, bautista, testigos de Jehová, católico, ¿y qué otra religión Hay Mucho. muchos. Están los adventistas, Oh, están los musulmanes, La calle en Puerto Rico sonaba mucho de los catacumbas, algo así. sí, había los catacumbas, ya casi no hay catacumbas. Los catacumbas pues fue un movimiento que se levantó cuando estaban los hippies. ¿Tú sabes lo que son los hippies? Ustedes no saben de los hippies, porque ustedes vienen con la- Yo lo he visto en películas. Ustedes son de otra. Ustedes ustedes son de otra temporada. Vimos una película Los hippies, de los que se los hippies son los que están, dejan el pelo largo, están con el rock,
música de rock, entonces cogen, por ejemplo, a un desierto, montan ahí Campamento. un campamento, ahí hacen conciertos, ahí hacen orgías, ahí se arrebatan, ahí hacen cuantas cosas, ¿entiendes? Entonces, de los hippies salen los catacumbas, porque vino Dios y el Señor tocó a algunos hippies, y estos hippies se convierten al Señor y comenzaron a trabajar con los otros hippies, y entonces no se reunían en templos por tratar de atraerlos bien, entonces se reunían en un árbol, en un sitio, en una montaña, ¿ves? Como hacía Jesús, y entonces pues de ahí salieron los catacumbas, y entonces siguieron, pero llegó un momento dado que ellos se reúnen y hasta que llegan a ser un templo, y ahí pues siguen una religión cristiana. Yo tengo una duda, ¿por qué? Mira, cuando yo era pequeña, mi papá me hablaba, mi papá era militar. Y él no iba a la iglesia, pero él me decía, yo creo en Dios, pero para mí lo único que es real es la iglesia católica. Y me habló de otra más que no me recuerdo. Pero de lo que él veía como mal, él me hablaba de los testigos Jehová. Por eso es que yo digo, porque siempre he crecido con eso de que las personas se refieren a los testigos Jehová como que son personas malas, porque prohíben muchas cosas, cosas así. Y los otros no me recuerdo, pero yo crecí sabiendo como que la única que existía era la iglesia católica, era la única que era buena, porque uno no entiende de eso. Sí. Y él decía eso, porque los testigos Jehová van por las casas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Ellos hacen eso porque la Biblia establece, Jesús estableció eso, le dijo a los discípulos, váyanse de dos en dos, casa por casa. ¿Qué sucede? Ellos lo hacen. Muchos cristianos no lo hacen. ¿Ves? Y entonces uno dice, pero como que uno se confunde, ellos lo hacen. Y dice, no, pero ellos están haciendo lo que dice el Señor. Ajá. Que la mayoría de las religiones que practican cualquier cosa de la Biblia, ya sea cualquier denominación, ¿no? Tiene algún sentido de verdad, ¿ves? Por ponerlo así. Pero el problema es cuando la religión lo utiliza a su beneficio, ¿ves? Como lo estaba diciendo el pastor, los testigos de Jehová, cualquier denominación, ellos utilizan el texto a su favor. Y ahí es donde está el problema, que no es para utilizarlo a tu beneficio, ¿ves? Es para que... No importa la que sea, si lo hace de verdad, no importa. Exacto. Uno hace por fe lo que está aquí, Esa es la palabra. la palabra, y Dios nos va a guiar y nos va a ayudar a llevar la palabra. Pero el problema es cuando imponemos, debemos de hacer esto así, porque yo digo que es así, no porque aquí dice que es así. Exactamente, ese mismo cuento yo mismo se lo dije aquí, que cuando yo empecé a venir a esta iglesia, yo tengo un hermano que va a una iglesia católica en Miami. Cuando yo le dije, Daniel, no sé qué iglesia es, porque enseguida me dijo, ¿qué tipo de iglesia es? Yo le creo que esto es bautista, ¿verdad? ¿Puede ser? No le diste bautista, pero no somos bautistas. no. Así que nos reunimos. Bueno, yo no sabía explicarle, yo Sí, le tú no cuento a sabías, ella porque ok. me sentí bien mal con Sí. mi hermano. Sí, Enseguida yo me le dijo, dije a ella, esa no es la iglesia, tú ahí no vas a estar salvada, tú tienes que ir a la iglesia católica. Bueno, pregúntale aquí que el otro día llegué al trabajo mal. Y al final yo estoy haciendo lo que yo creo que está bien y yo veo que está bien. Así que, tú sabes, por eso me dijo muchas cosas sobre eso. Me habló mucho de la iglesia católica, que fue la primera, que es de Jesús. Es lo que usted es el estaba hablando primero. ahora de Fíjate la que contradicción. yo estaba oyendo esas cosas ahora y Kiki me dijo, ¿viste? Pero Es que mira. ahí es, y discúlpame que interrumpa, pero ahí es donde está lo que estoy hablando, ¿ves? Claro. Que ellos dicen que Jesús dejó la iglesia católica, pero en la Biblia no dice eso. No, ¿Ves? Entonces, La iglesia católica se fundó luego. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban creciendo demasiado. En aquel tiempo los milagros estaban ocurriendo, la gente estaba siguiendo a los apóstoles, lo que los apóstoles enseñaron, pero ¿qué sucedió? Los reyes, que en aquel tiempo estaban, como existían estas liturgias de su religión y su texto que ellos tienen, ¿cómo le dicen? Los sacerdotes, pues ellos lo que hicieron fue impusieron que tenían que ser, entonces cargaban una cruz. Si usted se fija, usted busca en las películas,
esas de espada y de flecha, usted ve que algunos llevan una cruz y pelean para que la gente sea conforme a lo que ellos están hablando, a la religión. Y entonces, todo aquel que no era católico, ellos lo mataban. Eso no es bueno, eso no es sano. Exacto. Por eso Entonces, es algo más. ellos también, como decía, le quitaban a la gente pobre todo lo que podían, le pusieron impuestos, le quitaban el oro, le quitaban todo para llevarlo a un lugar. Si usted va a Roma, esa gente tienen ahí cosas de oro que eso valen dinero, eso se lo quitaron a los pobres. Eran los romanos, pero los romanos como que se quisieron apoderar del cristianismo para eso, para hacer el imperio más fuerte y poderoso. La Iglesia Católica en Semana Santa hace la procesión, que es de eso de los romanos, de los judíos, de cuando se lavan las manos como Poncio Pilato, qué sé yo. Sí, que ellos hacen como si fuera lo mismo que pasó en la Biblia, pero el asunto es que cada religión tiene algo que es bíblico, porque todas salieron de ahí. Ajá. Y otra cosa, los testigos de Jehová Sí. no celebran los cumpleaños, Ah. ellos no hacen fiestas, ni el día de Nochebuena, ni 31 de diciembre. Ellos celebran el inicio del año, creo que días después de que empiece el año, pero no celebran. Yo no Hay una Sí, parte, ¿verdad? Que no, ellos no, dicen no que puedes donar, que no puedes donar sangre. Exactamente. ellos no, exacto, si un hijo se te va a morir Prefieren y que le van a no. donar sangre, ellos dicen que no se puede. Ni transfusiones tampoco. Exacto, entonces que a veces tienen que ir a alguien, un familiar o alguien que sea, aunque sea familiar lejano, van a la corte y pelean los casos y los ganan para que no muera. Ellos a lo mejor prefieren dejarlo morir. Sí. Es algo. Que prácticamente, ponle, si te pones a pensar más allá, le estás quitando la vida sin querer. Entonces, Por defender a lo mejor una creencia errónea. ¿ves? no le celebran un cumpleaños a un nene, todas esas cosas, que eso es familiar. Mire, la niñita del primo de la familia de mi novio, la mujer es testigo de Jehová y ellos se tuvieron que casar. Ve, el muchacho no es eso, pero ella sí, ellos se tuvieron que casar. Y la abuela sufre porque no le. Hay veces que, ¿sabe? Los días festivos que ha ido por la casa tienen que esconder los globos porque la niña está creciendo en eso de que, ¿sabe? Le prohíben hablarle de fiesta, de que la feliciten el día del cumpleaños y eso es algo a los niños que tú ni siquiera sabes si ellos quieren hacer eso o no. Bueno, la muchachita va con la mamá a predicar, bueno, ella predica por las casas, en las calles, con la mamá. ¿En qué Dios ellos creen? Yo digo que Ellos creen en Jehová. yo no, Jehová. Jehová es Dios, pero ellos creen en Jehová, no en Jesús. Por eso, porque yo tenía una compañera de trabajo que decía Jehová. Sí, por eso se llaman los testigos de Jehová, ellos creen en Jehová. y Pero es yo algo nunca- triste que los nunca- niños, ¿Ah? que es triste, los niños. Bueno, las familias han tenido contradicciones por eso, ellos siempre están peleando porque como tú le prohíbes que Nisha te diga que no le puedes hacer un regalo a tus nietas, es algo. Pues, yo me gané a un amigo mío, testigo de Jehová, éramos amigos de muchos años, pero yo nunca con él le hablaba de religión ni de nada de la iglesia, porque yo sabía, es mi amigo, es una amistad, yo no quiero pasar una área de su, ¿sabes? Usted respeta su Y creencia. él respetaba la mía y nunca hablábamos, pero después poco a poco que pegó, y él ya estaba en un puesto alto de los testigos, y pegó poco a poco, y entonces yo pegué a hablarle algunas cosas, y entonces le dije, ven y visítanos a la iglesia, y fue y nos visitó, y él sintió la presencia del Espíritu Santo, pero dijo, oye, yo sentí, se me olvida la palabra que ellos usan, sentí esto, qué sé yo qué, eso es esto, pero ellos no creen en Jesús, ni creen en sanidad, este pueblo divino, y hasta que así siguió, hasta que se salió de los testigos de Jehová, pero él Dios mismo es le va bien fuerte, exacto, él es bien fuerte para ganárselos a ellos para el Señor. ¿Entiendes? Porque él estuvo con ellos muchos años y él sabe cómo hablarle. Por eso el Señor salva de diferentes lugares para que ellos le hablen a los de ellos. Cuando él le habla a los de él, que ellos peguen a decirle, no, esto es esto, y esto es esto, pero la Biblia dice,
sea, y él sabe cómo contradecirlo y ellos se callan. Porque lo que ellos tienen es que si tú, cuando vienen dos, es uno nuevo y uno que lleva tiempo. Sí, Y ellos dejan al nuevo que practique. es Pero si cierto. entonces el nuevo no te puede contestar, Ahí el, está. el que ya sabe más de ellos entra, pero si no saben, se quedan callados y te dicen, nosotros vamos a volver para... Eso es algo que no comparto y que tampoco me gusta porque ellos de cierta manera tratan de metértelo por los ojos y te hablan, o sea, como que como tú y yo, por ejemplo, que yo vine por voluntad propia, llega un momento como que tú solo decides, ¿ves? Es que cuando tú te rodeas con personas que siguen a Dios, Pero y tú ves el cambio y la felicidad de las personas exacto. y cómo la persona es diferente, entonces tú dices, yo quiero esa mi vida. Ajá. Y eso fue lo que pasó con nosotras porque yo nunca la A mí podía jamás ver. Nisha me dijo, yo creo que yo fui la que le toqué el tema un día y yo le dije, yo voy a ir, pero nunca venía. Sí, porque pues, nosotros necesitamos, por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo, para que nos dé fuerza. Por eso es que siempre hablamos que tenemos que leer la palabra para que no nos engañen. Porque podemos ser, o sea, así como ustedes que son empezando pueden ser engañados porque están en una cosa que no entienden. Pero ¿Ves? de cierta manera uno como que siempre tuvo claro, ¿sabes? Porque a mí se me han acercado millones de personas así tratando de... Que si yo digo, ves, que si tú no estás seguro de lo que tú crees, de tu fe, como que te dejas engañar por ellos, porque le haces caso y al final terminas creyendo, digo yo. Sí, no, porque ellos te van a seguir así, pero Ujú. todo, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar que mire, la palabra, que es la que, por eso nosotros hablamos, si vamos a ver, nosotros somos pentecostales, ¿verdad? La de esto que nosotros pertenecemos, pero yo siempre hablo que somos cristianos porque nosotros nos dejamos reír por la palabra. Nosotros nos tienen como una denominación en Estados Unidos, tienen los cristianos que son protestantes. Eso es lo que ellos dicen. Los protestantes son todos los que son cristianos. Eso es lo que tiene el gobierno. Esos son los protestantes. Eso, sí. Sí, eso es lo que ellos nos dicen, que somos los protestantes. ¿Y por El qué se gobierno. refieren así? Bueno, ellos nos denominan de Porque ese estilo. Nosotros no estamos en un sistema, digo yo. Es un sistema de que de a religión. veces nosotros le contradecimos al gobierno cosas que ellos hacen que no están completamente correctas con el ser humano. ¿Ves? Porque hay otros ministros que tienen unos rangos altos que ellos están a nivel de ellos y ellos pueden, como ellos están a nivel de ellos, se mueven en ese ambiente del gobierno. Y ellos son los que pelean por las cosas de la iglesia, porque la iglesia tenga beneficio, igual que cualquier otra religión. Porque todas estas cosas pasaban, entonces por eso era que unas iglesias, por ejemplo la católica, pues se beneficiaba más del gobierno, de dinero que daban, entonces ellos los cogían. El Papa, Y por eso, cualquiera que sea Papa. y ellos se benefician de una forma tremenda. Por eso nosotros necesitamos que la presencia del Señor esté con nosotros y por eso decimos que hay que buscarle la presencia del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando, la número 2, los dones. El Espíritu Santo administra los dones espirituales. Entonces dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué sucede? Voy a buscar el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12. Porque el Espíritu Santo tiene unos dones. Capítulo 12. Sí, el capítulo 12 nos habla de los dones espirituales, pero también hay otro capítulo más que nos habla de los dones. Porque hay los dones y los frutos. Los frutos son unas cosas y los dones son otras. Entonces dice, hermanos, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándolo como os lleva a los ídolos mudos, ¿ves? Porque eran personas gentiles y no conocían de las cosas del Señor. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos en el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Porque a la vez que nosotros tenemos el Espíritu Santo, Dios nos va a usar con sus dones. Porque la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Y Él nos da esos dones para que nosotros lo usemos a favor de la iglesia que somos los hermanos y de las personas. Dios nos da esos dones para nosotros utilizarlos a favor. No son que los dones son míos, son de Dios. Y Él los usa en un momento que Él desea, estos dones. Porque a este le da el espíritu de palabra y sabiduría. La palabra de sabiduría es que cuando usted lee la Biblia, Dios lo ilumina y le da un entendimiento mayor de esa palabra. O sea, eso es un don que Dios da para usted entender mejor la Biblia y para usted poder interpretarla como Dios desea. Eso ustedes lo van a entender más adelante, cuando se metan más con el Señor, que lean la Biblia, ustedes van a ver que van a aprender más y como que van a ver una cosa diferente a través de la palabra, porque eso es un don que Él da. El proverbio creo que está, Ajá. te explica lo que es la sabiduría que da Dios. Sí. Entonces dice, a otro les da fe por el mismo, pero hay otras personas que tienen una fe que es bien, o sea, todos tenemos fe, pero hay gente que tiene una fe que usted lo ve, que lo que creen y lo creen No, y se cumple y lo hacen. y se hace, porque eso es un don que Dios le dio. Pero eso es para todos nosotros. A mí me pasó así, pero no siempre me pasa. Yo empecé a creer en los milagros cuando me fui de Cuba, yo se los he contado. Que esa fe yo tenía, me voy a ir y se me cumplió. Y se te cumplió porque tuviste esa fe. Entonces está el de la palabra de ciencia, ¿verdad? Que la palabra de ciencia es como que te habla de algo que va a acontecer. O sea, que Dios te ilumina para que hables de algo que va a acontecer. Entonces te dice los dones de sanidad cuando oramos por una persona y se sana. O sea, hay personas que Dios ciertos dones se los da como más fuerte que a otros. Por eso a veces usted ve personas así, en YouTube y cosas así, gente que predica y que Dios lo usa en sanidad, sanando personas. Porque Dios lo está usando a esas personas para eso, más fuerte. Pero Él nos usa a cualquiera de nosotros, porque es el mismo espíritu. No es que esa persona tiene otro espíritu, es el mismo espíritu de Dios que nos va a usar en ese momento. Entonces a otros dice el de hacer milagros. Sanidad y milagro son dos cosas diferentes. Sanarlo de una enfermedad es una cosa, pero hacer un milagro es diferente. Un milagro puede ser, por ejemplo, alguien que no habla, ni oye, usted oró y al momento oyó y habló. Eso es un milagro que ocurrió al momento. Alguien que tiene un quiste, como yo les he escrito a ustedes a veces, un quiste, algo en el cuerpo, y usted ora y al momento se desapareció. ¿Y dónde se fue? El Señor se lo llevó. Dios lo desapareció. Que eso es un milagro. Discernimiento de espíritu. Esto es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. El discernimiento de espíritu. Por eso tenemos que llenarnos del espíritu, porque el discernimiento nos va a ayudar a nosotros a saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque podemos, cuando alguien nos habla y no es de Dios y nosotros tenemos el discernimiento de espíritu, Dios te va a hablar a tu mente y te va a decir lo que está, Dios te va a iluminar y te va a decir lo que esta persona no es de Dios, no es mía. ¿Ve? Y usted puede discernir si una persona, por ejemplo, los hermanos saben que ustedes todavía no estaban, que viene una pareja de hermanos, son mayores, pero ellos eran
como si fueran lobos rapaces dentro de las ovejas. Cuando un lobo entra en la oveja, donde están las ovejas, los lobos se disfrazan como ovejas para estar con las ovejas. Y entonces ellos lo que hacían es, por ejemplo, venían, te investigaban, me velaban o algo, te veían afuera y pegaban con una sutileza, hablarte, a preguntar. Entonces, si tú le decías, por ejemplo, ellos dos no se han casado, y ellos les dijeron que no se habían casado, si ellos les dijeron, ¿qué le dijeron? Ay, nos tenemos que casar. Que porque tenían el anillo. Que cuestionaban que porque ella tenía un anillo y yo también si no nos habíamos casado. Porque ella pasaba al frente a cantar A cantar, sí, o de esto. Se atrevieron a burlarse del pastor, que la lengua que él hablaba, eso no existía. Del Espíritu Santo, que cayeron un pecado grande. Y yo, que yo mismo lo escuché por ellos. Si yo hablaba en lengua que no era de Dios. Ellos no me decían, a mí conmigo eran bien sutiles, pero ¿qué pasa? Los hermanos, el Espíritu me dio el discernimiento, pero como nosotros tenemos que tener este entendimiento con la gente, nosotros no podemos votar a nadie Claro. de la iglesia. Claro. Es que Dios se encarga de llevárselos todos. Exacto. Como mismo los trajo, los saca. Ellos les llegaron, pero el Señor los va a sacar. Ujú. Como único puede uno sacar a una persona de un servicio es que la persona esté interrumpiendo porque está demasiado de borracho, un ejemplo, o viene de la calle. Entonces tiene que uno que dos personas, mira, va a hacer afuera, hablar con calma con la persona. Si la persona insiste, entonces uno tiene que llamar a la justicia. Esta persona está entrando aquí a interrumpir, ¿ves? Pero si se queda ahí tranquilito, hay que dejarlo ahí. Y entonces, el Señor no seguía, yo le daba parte, lo daba porque, ¿qué sucede? Uno lo que quiere es que Dios cambie. Como pastor, yo deseo que Dios los cambie. Y el Señor a lo mejor los trajo para cambiarlo. Vamos a dejarlo por ahí tranquilito. Y entonces un día se me acercaron después al tiempito de los hermanos, no, que estoy hermano, y no te apuren. Que el Señor, yo sé que es lo que está pasando, pero no me tienen que decir, porque el Espíritu de Dios que nos da discernimiento nos enseña. Y entonces llegó el momento Ellos que se mismos fueron. se fueron. No han venido más. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ellos también se tuvieron que dar de cuenta que yo me di de cuenta porque el Señor me enseñó quiénes son ellos. Porque ellos también se tuvieron que dar de cuenta, pero... ¿Y cuál sería el significado de discernimiento? El Es como- discernimiento es... ¿Cómo Filtrar. identificar Ajá. quién es de Dios y quién no? Vamos a Como buscar que por el diccionario. Ok. Vamos a buscar el diccionario para que En no mi entiendan la práctica, palabra. ajá. Es como el día que nos encontramos en Kentucky, ellos nos vieron, que estaban en la Dice, fila. yo no lo vi. Yo los vi y nos vieron. Yo los miré y de ¿sabes? Y eran chum, y salieron por la puerta. En lo que yo Tú pensé, sabes- ellos se fueron. Tú sabes, cuando la gente cogía oro en el río antes, así de la tierra, con un... Ah, sí. Eso es discernir. Oh, O la sea, arena. separar la arena Sí, del oro. ok. ¿Ves? Eso es... pero de cómo saber diferencia. Pues eso fue como la Que tú sabes que hay gente que uno que dice, somos cristianos, y no te dan esa vibra, o te juzgan. No o solo te- es cuando tú conoces a alguien por primera vez que tú dices, no me dio buena impresión. Exacto. Es algo así. Exacto, todos nosotros tenemos un poquito... Ese sexto sentido lo tenemos todos. Porque Dios nos dio a nosotros somos Eso es el espíritu. como si fuéramos, Dios nos crea a nosotros como Él, alma, cuerpo y espíritu. Entonces eso lo tenemos, pero cuando nosotros buscamos de Dios, así mismo pasa. La persona como que no es, entonces ¿qué uno hace? Se aleja. La aleja Ah. y trata de, pero Y entonces sabe ya cómo Ah. lidiar, Cómo tratar lidiar con con eso, él, sabe qué exacto. hablar, porque exacto, pero se cuando la- uno está más metido con Dios, Dios te muestra. O sea, discernimiento significa distinguir, dice aquí, ¿verdad? El diccionario. Ajá. Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones de ánimo o conceder o otorgar un cargo de distinción. O sea, esos son diferentes significados de discernir. Tú distingues algo de una cosa o de otra, ¿ves? Tú distingues si la persona es de Dios o no es de Dios. Te va a dar... Es un discernimiento espiritual. Sí, hay uno que es como ella dice, que
uno se da cuenta que no sabe, pero cuando uno está en el Espíritu, que Dios está como uno más de lleno, usted se da cuenta. Igual que hay hermanos en la iglesia, las iglesias grandes, hay hermanos que no se llevan con otros. En una iglesia. Y los dos están, o sea, están buscando de Dios, pero en un momento dado Dios va a tocar. Y usted, como cristiano, Hay que orar por ellos. usted se da cuenta que esa persona no se lleva con usted. Igual que si no tuviera a Dios, también usted sabe en un grupo que alguien que no se lleva con usted. O sea, pero en la iglesia es algo más. Sí, porque Conocen la está. palabra, saben que no Sí. se debe ser. ¿Sí? Entonces la Biblia nos dice que nosotros, el trigo y la cizaña crecen juntos, se parecen. El trigo y la cizaña, usted busca la foto del trigo y la cizaña y cómo crecen, y se parecen. Y van a crecer juntos, por eso dentro de la iglesia van a crecer el trigo y la cizaña. Pero el único que los va a dividir en un momento dado es Dios. Dios los va a dividir. Entonces, ¿qué va a hacer con el trigo? Con el trigo se lo lleva para su granero, pero a la cizaña, ¿qué hace? La echa a un lado para quemarla, para que se queme, o sea, pegarle fuego. Y entonces, por eso uno no puede votar a nadie de la iglesia y hay que dejarlos que estén ahí, orar a Dios, porque uno puede ser que Dios lo trajo para acá, para transformarlo. ¿Ves? Y todo el mundo tratarlo normal, tú sabes, pero saber, por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque pueden engañarnos dentro de la iglesia. Hermanos que sabe que somos hermanos, pero están así y nos pueden engañar. Y necesitamos orar a Dios para que Dios se manifieste en nosotros y nos llene. Entonces el espíritu de sanidad, de milagro, de profecía, de diversos géneros de lengua y otros de interpretación de lengua. Géneros de lengua, por ejemplo, cuando yo caigo en el espíritu que hablo unas lenguas que ustedes no entienden, esos son géneros de lengua. Pero si Dios trae un mensaje, por ejemplo, Dios me puede usar hablando en lengua, y ese mensaje, estas son cosas que han pasado, y Dios levanta a otra persona en la iglesia y dice, así dice el Señor, usted me señala, así está diciendo el Señor, y te lo dice en tu idioma. Lo que yo hablé en otro idioma. Por eso es interpretación de lengua. Que son unas cuantas claves. Lo van a aprender, por eso hay que buscar de Dios. Y lo van a aprender porque todas estas cosas están en la iglesia, porque Dios es el Dios de los idiomas. Él conoce todos los idiomas. Y hay otros que son, pero todas estas cosas, dice, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Por eso cuando buscamos el Espíritu Santo, Dios va a repartirle a cada uno de nosotros particular. Nos usan unos dones para que nos donen, fortalezcan esta casa, que somos una familia, para que Él mismo nos va a fortalecer a nosotros. Está en otro lado que habla el don de profecía. El don de profecía, por ejemplo, Dios me usa mucho el don de profecía. A veces cuando yo oro por usted, por ejemplo, cuando yo oré por ustedes por primera vez, Dios me dio una palabra que yo estaba como si yo estuviera orando, era Dios hablándole de su vida. Es que nunca en la vida nos habíamos visto. Es lo raro que tú dices, yo vengo por primera vez, ¿cómo sabes que yo Por eso, yo sé que Dios le habló, ¿Sí? ¿entiendes? De su vida. Yo no las conozco, pero eso es el don de profecía. Pero por eso es que hay que buscar la presencia del Espíritu Santo. Yo sé desde el tiempo que sigo al Señor, que Él me usa en eso, yo lo sé, ¿entiendes? Y oro por una persona y Dios comienza a hablar Él por mis labios de tu vida. ¿Para qué? Para que tú reconozcas y entiendas que es Dios el que te trajo. ¿Ves? Porque tú no me conoces ni yo te conozco y viniste por primera vez que oré, pero Dios, en el don de profecía, igual que con los hermanos, ¿sabes? Que en cualquier momento pasan por una oración y yo oro y Dios lo que hace es que revela a través de la profecía lo que está pasando en nuestras vidas. Cuando yo estoy predicando, a través de lo que yo predico, Dios sabe lo que estamos pasando todo.
porque Dios me habla a mí también, la predicación. Estamos todos pasando alguna situación y Dios me da la palabra que yo la estudio, la escribo para este día, a tal hora, cuando Dios comienza a hablar por la Biblia, Dios comienza a hablarnos a todos. Y uno dice, wow, eso yo estaba pasando y verdaderamente Dios, por eso el Señor conoce lo que estamos pasando. Y en momentos dados, cuando yo estoy predicando, que yo miro los rostros de ustedes cuando voy hablando, el Señor está diciendo, el espíritu de discernimiento me está diciendo, el Señor, ve, yo voy predicando, pero esto es una cosa que son muchas cosas a la vez. O sea, es como que no se entiende, pero por ejemplo, yo estoy predicando y a la misma vez que yo estoy hablando y te miro, y yo sé que lo que estoy hablando, Dios te está hablando, está hablándote a ti. O si miro para acá y estoy hablando y Dios está hablándole a Ginaida, ¿ves? Y si miro para donde Michael y estoy hablando de la Biblia, yo digo, wow, Dios le está hablando a ella. Y yo sé también lo que Dios me está hablando a mí, porque Él nos habla a todos. No es que yo voy a pararme aquí a hablar, no, Él me va a hablar a mí primero. Por eso es que yo tengo que meterme con Dios, y todos meternos con Dios, para que Él se glorifique y nos ayude, nos dé nueva fuerza. Amén. ¿Entendiendo hasta aquí alguna duda? Seguimos. Entonces dice los frutos. Los frutos, el Espíritu Santo produce frutos que hacen más útil y agradable la vida del creyente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son los frutos. Estos frutos se manifiestan en nosotros. Porque si somos unos creyentes, estos frutos nos vamos a hacer gente que no somos mansos, que somos altivos, que no tenemos paciencia, que no tenemos amor para la gente, que somos unas personas agriados, que no tenemos gozo, que no tenemos pan, porque se manifiestan estos frutos en nosotros. Y esos son frutos, ¿verdad?, que se manifiestan en nosotros. Por eso necesitamos cada día buscar más de su presencia y acercarnos más a Él, porque Él se va a manifestar en nosotros de una manera especial. Vamos para la página 19. ¿Con qué se alimenta tu mente antes de tu conversión? Con ideas vanas y pecaminosas. Antes de entregarle tu vida a Jesucristo, tú alimentabas tu pensamiento con cosas vanas y hasta mormosas. Las novelas, por ejemplo aquí las revistas pornográficas, conversaciones maliciosas, ideas de carácter inmoral, bromas indecentes, chistes maliciosos, palabras obscenas de doble sentido, pensamientos vagos o malos, son cosas solo sirven para estimular actos malos y actitudes pecaminosas. Por eso, si nosotros estamos en un grupo y todas estas cosas que hemos hablado se comienzan a manifestar en esos grupos, nosotros que pertenecemos a ustedes, que pertenecen a diferentes lados de trabajo y estamos en diferentes lados, yo que pertenezco a un club de palabras mensajeras, si de momento ellos pegan a hablar de unas cosas que yo hago, yo me voy suavecito, me voy despegando y lo voy dejando, porque no quiero escuchar que ese vocabulario entre a mi mente, porque ya yo sé que no es de Dios. Entonces, al igual es los amigos míos, cuando hablan ellos cambian su estilo de hablar. Qué bueno, porque sabes que usted... Exacto, entonces a veces se les hace y dice, ay, perdón que dije esta palabra, ¿sabes? Porque ya ellos entonces, ¿sabes? Todas estas cosas influyen, porque entonces ellos van a ir cambiando el estilo de hablar cuando uno se encuentra, porque saben que uno es cristiano. Pero el estilo de uno también va cambiando. Exacto. De hablar. El estilo de uno va cambiando y ellos van viendo el cambio. Entonces, ellos saben que uno es cristiano y dicen, mira, esta persona es cristiana, no vamos a hablar de esta forma. ¿Sabes? Ya ellos van cambiando. Hay otros que fuman cigarrillos, amistades míos, y cuando yo estoy cerca de ellos, que ellos van a fumar, pues ellos o se van un poco retirados,
para que el humo no me moleste, o si no, con el cigarrillo hacia atrás, ¿ves? Porque yo no le voy a decir no fume, ¿entiendes? Pero el Espíritu Santo que da testimonio de los frutos, ellos dicen, espérate. Ahora, si yo soy de las personas que oigo los chistes de doble sentido, y se los río con ellos, pues ellos van a seguir, entonces van a decir, ellos no te dicen nada, pero te dicen que es cristiano, después entre ellos, Ajá. oye, te dice que es cristiano, pero mira cómo se ríe a los chistes. Yo creo que este es lo que está en la iglesia jugando, ¿te fijas? Que nosotros tenemos que demostrar nuestro carácter. Entonces dice, tu vocabulario era vano y ofensivo. Jesús reprobó este tipo de vocabulario de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta el día del juicio, porque tus palabras serán justificadas y por tus palabras serás condenado. Esto es Mateo 12, 36 y 37. Mientras las palabras vanas ya no deben oírse de labios de un cristiano por 3 razones. Porque no honran a Dios, no edifican a los que la oyen, degradan la personalidad del que la usa. Una palabra es la encarnación de una idea, pero también es el material que sirve de base de pensamiento. Por lo tanto, si se siembra buenas palabras, se cosecharán buenos pensamientos. ¿Ves? Por eso es, si nosotros comenzamos por eso es que cambiamos nuestro estilo de hablar y comenzamos a cosechar buenas palabras, y entonces esas palabras se van yendo Sí. de nosotros. ¿Ah? Yo por lo menos que estoy en proceso de cambiar, a veces estoy haciendo. Sí, eso yo sé que uno Pero es con el tiempo eso en el va. proceso, por eso es que nosotros tenemos que hablar más con Dios, leer más la Biblia A veces sí me doy cuenta, y cuando buscar hacen la algo así presencia. delante mío, ay, eso no era, pero yo ahora también. y buscar la presencia, porque es que como cuando uno está también empezando, cosas le van a pasar, hay cosas que van a pasar porque estamos empezando, somos niños que estamos empezando. Bueno, mis hijos hablan bien malo. Ah. Mis 2 hijos mayores Ajá. hablan bien malo. Ajá. Pero como ya ellos conocen en el proceso en el que yo estoy, ya ahí cuando como que se les sale una palabra, me dicen, ay mami, perdón. Pero ya pues, según voy cambiando yo, ya ellos también van cambiando Modificando. según como me hablan a mí. Y eso uno lo ve. Sí. Yo, por ejemplo, todos mis amigos, yo les digo, cuando me llaman, Dios te bendiga, o cuando los veo, Dios te bendiga, los saludo, o les digo bendiciones. Ahora, y ellos, entonces ahora ellos, Sí. cuando me llaman, Dios te bendiga, Luis, y yo, amén. Bendiciones, Luis, amén. Entonces ya ellos, ¿sabes qué pasa? Ya el Señor está ahí orando, porque ya la palabra esa ya se le está pegando. Entonces Dios va a obrar. Por eso la forma que nosotros le hablemos a ellos es Nosotros la también podemos forma cambiar a la persona. que ellos nos van a hablar a nosotros. Sí, es verdad. Y ellos entonces pegan de una. ¿Sabes? Ya todos. Oye Luis, bendiciones, ¿cómo estás? Te bendiga. A mí me Y yo, pasa. qué bueno. Yo aprendí a decir God bless you Sí, cuando yo entré a Walmart, sí. yo entré como cajera y yo me encontré con una señora súper buena que yo creo que esa señora oraba por mí todos los días. Ella todavía me escribe deseándome bendiciones siempre y a todo el mundo le decía eso, God bless you, Dios te bendiga. Y tú te lo aprendiste. Y yo me lo aprendí por eso. Bless you. God bless you. Y a los americanos yo les digo lo mismo, God bless you, blessing. Y ya ellos, Ya hablan igual. yo le digo a cualquier persona que me atiende, cualquier lo le digo, have a blessed day. Y ellos hacen como que gracias. Oh, gracias. Oh, my blessed day. Sí. Ellos dicen, nadie me ha dicho eso. Wow, qué tremendo. Sí, Ujú. sí, porque eso los va impactando. Ya muchos de los amigos míos, ya no me llaman, a veces ya no me llaman Luis. Mi nombre es Luis. Ellos me dicen, oye, pastor. Ya ellos me llaman pastor, muchos de ellos. Oye, pastor, que ya tienen un respeto. Oye, pastor Luis, o pastor, mira, porque ya Dios está tratando con ellos por la forma que yo los trato. Porque yo tengo que dar fruto. Y
porque ellos van a mirar los frutos de nosotros. Eso es lo que mira nuestra familia, nuestras amistades, en nuestro trabajo. ¿Okay? Entonces dice, ahora debes nutrir tu corazón con las siguientes provisiones. Número 1, la palabra de Dios. La Biblia nos ha sido dada como alimento esencial para nutrir y fortalecer nuestros corazones. La persona inconversa se siente motivada a pecar por las palabras e imaginaciones vulgares y maliciosas. En cambio, el cristiano alimenta su pensamiento y se siente motivado a lo bueno como efecto de la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Ella es para el creyente la leche espiritual. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso está en Pedro. El pan de vida, estamos hablando leche y pan de vida. El pan de vida dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. La miel celestial, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Agua viva, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Los devocionales, los cultos, los sermones, la escuela bíblica, los estudios especiales le permiten al creyente alimentarse con la palabra de Dios. ¿Ves? Es de bendición que nos estamos reuniendo un día más. ¿Ves? Porque podemos hablar y ustedes hablan y hablamos y podemos entenderla, entonces esto nos va a alimentar, nos va a seguir alimentando, ¿ves? Y nos va a seguir ayudando a fortalecernos cada día más. La número 2, comunicación con Dios. Entre los recursos espirituales que más sustentan el alma sobresale la oración. Los grandes hombres de Dios y aún Jesús en su vida terrenal encontraron refugio y fortaleza espiritual en los momentos de oración. Cuando uno se siente débil y está a punto de desmayar, la oración le devuelve el vigor espiritual y le da confianza para seguir adelante. Por eso dice la Biblia, orar sin cesar. Eso lo hemos escuchado mucho. La comunión con los demás cristianos es otra de las cosas. En la mayoría de los casos uno va a la iglesia y se encuentra con Jesús a través de la amistad con algunos hermanos. Es bueno seguir cultivando ese compañerismo porque mucho se aprende en las conversaciones con creyentes más maduros en el Señor. A mí cuando yo me convertí al Señor, yo me pegué mucho a una ancianita de la iglesia que llevaba muchos años, desde pequeña ella. Y ella, yo tenía siempre mucho, hablaba mucho con ella, y ella hablaba cosas y yo aprendía con ella. Porque era una persona más madura. Y el Señor, que cuando nosotros sigamos creciendo y llegan más personas nuevas, ustedes van a ser los más maduros al lado de ellos. Y se le van a acercar a algunas personas nuevas y ustedes van a ser los que los van a fortalecer. Porque nosotros nos fortalecemos unos a otros. Y así, esto es lo que está hablando el escritor, que la comunión con los cristianos es importante. Así como los amigos de antes nos llenaban la mente con sus ideas, sus tendencias y hasta sus supersticiones, los amigos en Cristo pueden enriquecernos con lo que saben y lo que hacen. La mejor manera de ilustrarlo quizás sea la parábola de la vid. Cristo es el tronco y todos nosotros somos ramas que nos comunicamos la savia espiritual para poder llevar fruto. Juan 15 del 1 al 5. También aprendemos mucho de la analogía de la iglesia con el cuerpo humano. Ningún miembro u órgano puede estar separado de los demás porque solo vive a base de la alimentación que le da la corriente sanguínea. El dedo no puede vivir solo, la mano no puede vivir sola, ni el codo. Amén. Y hasta aquí llegamos. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Amén. Vamos a orar ahora. Amén. Coge la bendición entonces. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta maravillosa hora. Gracias, Dios, por este compartir de tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Padre amado, muchas cosas en este día. Nos has iluminado, nos has enseñado
Permite que esta palabra se quede impregnada en nuestra mente, en nuestros corazones, y que nosotros podamos comenzar a ser conforme a tus deseos y a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, y vamos a partir de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia. Guárdanos, cuídanos, llévanos en bendición, y que tus ángeles que estén a favor nuestro, Padre, nos cuiden para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Amén. Y el pueblo nos dice, Amén. y volvemos a decir, Amén. ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Amén. Dios te bendiga. Recuerden, siempre tengo la cajita. Si tienen las peticiones escritas, no las den. Gracias.